Un tsunami tan grande como el peor de la historia podría estar a punto de ocurrir nuevamente. Pero, ¿sabías que la ciencia advierte que este desastre podría ocurrir en 2023? Lo peor está por llegar. ¿Estamos preparados para sobrevivir? Quédate para descubrir la verdad aterradora detrás de este fenómeno. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. ¡Sigamos! Europa se encuentra en una encrucijada, según la UNESCO. Pronto, grandes ciudades de la costa mediterránea, como Marsella, Estambul e incluso Alejandría y Egipto, podrían ser impactadas por un tsunami. Los científicos de esta organización internacional han afirmado con firmeza que están 100% seguros de sus cálculos. La ONU ha declarado que, para el próximo año, la lista de ciudades en riesgo de tsunamis se ampliará a 40, abarcando 21 países. Aunque es complicado predecir la altura de la ola, si alcanza al menos 1,5 metros, podría arrastrar automóviles, dañar líneas eléctricas e inundar los primeros pisos de edificios residenciales. Desafortunadamente, es poco probable que Europa escape de un desenlace tan sencillo. Además, un tsunami no es ni siquiera el fenómeno oceánico más peligroso que enfrentamos. Entonces, ¿qué ola podría amenazar a la humanidad en un futuro cercano? Recordemos el devastador tsunami de 2004 en Indonesia. Una familia inglesa se dirigía a Mai Khao Beach en Tailandia para disfrutar del océano. De repente, Tilly Smith, de 10 años, se sintió inquieta y alertó a sus padres sobre el tsunami que se acercaba. La madre, pensando que era solo la imaginación de su hija, continuó caminando hacia el agua. La mayoría de las personas son incapaces de reconocer la inminencia de un tsunami. Por ello, la UNESCO está desarrollando un programa para preparar a la población ante la catástrofe que se avecina. Los residentes de áreas en riesgo deberán aprender a distinguir los signos de un tsunami inminente de las falsas alarmas. Pero más allá de los tsunamis, existen otros fenómenos naturales mortales en el océano que son aún más impredecibles. Por ejemplo, las olas asesinas solitarias pueden alcanzar alturas superiores a los 30 metros, es decir, 15 veces la altura de una ola promedio. El USS Ramapo es conocido por haber sido golpeado por olas de hasta 34 metros. Una ola de tal magnitud podría sumergir la mitad del faro más alto de África, el faro de Alana. Sin embargo, este barco logró salir relativamente ileso, y su tripulación sobrevivió. Generalmente, cuando un barco se encuentra con una ola asesina, los agujeros no pueden soportar la enorme presión y se hunden en cuestión de minutos. Este triste destino también aguarda a los barcos que se cruzan con olas cuadradas, que se entrelazan en ángulos rectos, formando un patrón en la superficie del agua, similar a un tablero de ajedrez. Esto ocurre a menudo cuando el viento impulsa las olas en una dirección y la corriente del mar las empuja en otra. Aunque generalmente no superan los 3 metros, eso no impide que las olas aprieten el barco por todos lados, como si cayera en una trampa marina, con escasas posibilidades de escape. Pero el fenómeno oceánico más raro hasta la fecha es la ola de viento asesino de la sequía. En 1995, en el Mar del Norte, entre olas de 10 metros, emergió una ola particularmente enorme, muy poco característica del océano. Fue captada por un grabador de ondas láser en la plataforma de perforación petrolífera Drupner, mostrando que su cresta alcanzó una altura de aproximadamente 27 metros. Afortunadamente, nadie resultó herido. Los científicos aún no comprenden completamente su formación, ya que fue el primer y único caso registrado de una ola de sequía. Sin embargo, esto no significa que sea un fenómeno aislado. Tales olas asesinas pueden formarse con más frecuencia de lo que imaginamos, aunque quienes las han experimentado ya no pueden contarnos su historia. Después de todo, una ola de 30 metros puede arrasar todo a su paso. A diferencia de las olas de sequía, los tsunamis han sido objeto de un estudio considerable. La evidencia de tsunamis pasados ayuda a los científicos a determinar las causas de su formación y, en ocasiones, incluso a predecir cuándo podría aparecer nuevamente una ola asesina colosal. Por ejemplo, observemos este cráter gigante llamado Chicxulub, resultado del impacto de un asteroide de aproximadamente 14 kilómetros de diámetro. Este asteroide colisionó con nuestro planeta a una velocidad asombrosa hace 66 millones de años, generando una onda expansiva que provocó un tsunami de 100 metros. En nuestros tiempos, esa ola cubriría completamente el Big Ben. La fuerza de esta ola fue tal que destruyó los sedimentos en el fondo del océano, dejando un vacío en el registro geológico de nuestro planeta. Los rastros de esta ola se pueden observar en 120 muestras de rocas recolectadas en todo el mundo. El tsunami fue seguido por una era de hielo y la extinción de la mayoría de las formas de vida.
Si los dinosaurios no pudieron sobrevivir a tal catástrofe, ¿qué pasaría si un tsunami de esa magnitud ocurriera en la humanidad? La historia nos enseña que incluso una ola más pequeña puede arrasar asentamientos enteros. En el desierto de Atacama, en Sudamérica, los arqueólogos han encontrado piedras marinas, guijarros y conchas en sedimentos rocosos que, de manera extraña, se encuentran a muchos kilómetros del océano. Además, se han descubierto edificios de piedra donde vivieron nuestros antepasados, cuyas paredes parecen haber sido inclinadas o volcadas. Los científicos han determinado que hace casi 4.000 años, un megaterremoto sacudió el territorio del actual Chile, seguido de un tsunami devastador. Con olas de 20 metros de altura, el faro monumental chileno de La Serena fue casi completamente cubierto, un recordatorio del poder de la naturaleza. Los científicos nos advierten que este tsunami fue provocado por la colisión de dos placas tectónicas, lo que significa que la costa de Chile sigue siendo un lugar de riesgo. La placa oceánica de Nazca se desliza lentamente bajo la continental sudamericana, lo que da lugar a terremotos y tsunamis que se repiten en el tiempo. En 1966, Chile fue testigo del terremoto más poderoso en la historia de la humanidad, alcanzando una magnitud de 9.5, seguido de un tsunami que, aunque su altura fue de solo 10 metros, devastó ciudades costeras y cobró la vida de 150 personas. Cuando la ola llegó a California, el número de víctimas se elevó a 6.000. Los científicos sugieren que una catástrofe de tal magnitud podría repetirse en Chile cada 3.500 años. Los tsunamis modernos, como podemos ver, no son en absoluto inferiores a los de épocas prehistóricas. Pero, ¿por qué los científicos creen que un tsunami pronto podría cubrir Europa? Se sugiere que el volcán activo Aetna, en la isla italiana de Sicilia, es la causa de este desastre inminente, ya que se desliza lentamente hacia el mar Mediterráneo. En 2022, Aetna ya había entrado en erupción en 2 ocasiones, y tales cambios tectónicos han llevado a catástrofes mortales en el pasado. Por ello, Tilly no se siente tranquila y suplica a su familia que huya lo antes posible. Finalmente, su padre la escucha. Poco antes, la isla de Sumatra, cercana, había sido sacudida por un terremoto de 10 minutos que expulsó unos 30 kilómetros cúbicos de agua del Océano Índico. El tsunami resultante alcanzó las costas de Indonesia, Sri Lanka, el sur de India y Tailandia, donde se encontraba la familia de Tilly. La altura máxima de las olas ese día fue de 30 metros, superando incluso el monumento a la democracia de Tailandia. Este tsunami se llevó la vida de al menos 184.000 personas, pero la familia de Tilly logró escapar de las consecuencias. Las ciudades europeas podrían enfrentar un tsunami a gran escala aún más aterrador. Podemos juzgar esto observando a Japón, un país que ha experimentado tsunamis y terremotos en múltiples ocasiones, debido a su ubicación en una de las zonas más peligrosas del mundo. Japón se encuentra en la intersección de 4 placas tectónicas, la del Pacífico, la norteamericana, la euroasiática y la filipina, además de estar en el Anillo de Fuego, donde ocurren numerosas erupciones volcánicas. En 1792, el monte Unzen entró en erupción durante 2 meses, acompañado de una serie de terremotos. Una de las cúpulas de lava se derrumbó en el agua, provocando un tsunami que alcanzó una altura de 100 metros, comparable a una de las estatuas más famosas de Japón, el Ushikode Daibutsu. Este desastre cobró la vida de 14.000 personas, y no fue el peor tsunami provocado por un volcán. En marzo de 1980, los residentes del estado de Washington en los Estados Unidos sintieron una serie de temblores subterráneos que indicaban que el monte St. Helens estaba a punto de entrar en erupción. En lugar de una erupción convencional, se formó un enorme abultamiento en la ladera norte de la montaña, que en mayo había crecido a 200 metros, aumentando a un ritmo de 1,5 metros por día. En cualquier momento, este bulto podría explotar con una potencia sin precedentes en la historia moderna. En previsión de un desastre, fotógrafos y periodistas comenzaron a acudir a la montaña. Durante un terremoto de magnitud 5.1, la ladera norte del volcán estalló, liberando una ola de tierra y hielo que descendió a 240 kilómetros por hora. Un trozo de roca cayó al lago Spirit, generando una ola de 250 metros de altura que superó incluso al Capitolio de Washington. El nivel del agua en el lago se duplicó, y la ceniza de la erupción se mezcló con el agua, formando una poderosa corriente de lodo que arrasó todo a su paso. Afortunadamente no había asentamientos cerca del lago, y nadie resultó herido, salvo aquellos que acudieron a capturar el momento.
Ese día, el tsunami se llevó la vida de 57 personas, quienes llegaron a presenciar la catástrofe. El fotógrafo Robert Landsberg, que se encontraba en la zona afectada, al darse cuenta de que la muerte era inminente, decidió capturar hasta el último segundo. Guardó su película en la mochila y se tumbó sobre ella para proteger las fotos de la ceniza y el magma que se precipitaban hacia él. Landsberg fue encontrado 17 días después enterrado bajo los escombros. Su película se encontraba en perfectas condiciones, brindando a los científicos una valiosa herramienta para estudiar los terremotos que pueden desencadenar tsunamis. Hoy, los investigadores de desastres naturales advierten que una catástrofe de tal magnitud podría impactar Europa en los próximos 30 años. Si resides en una zona costera, recuerda que un tsunami puede ocurrir en cualquier momento. Cuando los periodistas le preguntaron a Tilly Smith cómo logró prever el tsunami, la niña compartió que notó una espuma extraña con burbujas silbantes en olas inusuales a lo largo de la costa. Recordaba estas señales de una lección de geografía, cuando su maestro proyectó un video en blanco y negro del tsunami en Hawái en 1946. Allí, las olas no regresaron al mar, sino que avanzaron más hacia el interior, un fenómeno que también ocurrió en la playa donde su familia deseaba relajarse. Estas son las señales más importantes de que una gran ola pronto cubrirá la costa. Sin embargo, los residentes de la región costera deben saber que un tsunami puede ser detectado mucho antes. En primer lugar, se notará el fondo desnudo. Antes de que una ola inmensa golpee la orilla, el agua se retirará cada vez más. También es crucial prestar atención a los animales y aves, que instintivamente sienten la llegada de un tsunami y comenzarán a huir del agua. Las personas que viven en áreas propensas a tsunamis pueden observar que sus peces actúan de manera extraña y se mueven inquietos en el acuario, lo que advierte a sus dueños sobre un desastre natural inminente. Sin embargo, estos consejos son completamente inútiles si el tsunami es artificial. Sorprendentemente, tal cataclismo no solo puede ser provocado por la naturaleza. Un tsunami devastador puede ser creado intencionadamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, un oficial de la Marina de los EU notó pequeñas olas en el agua tras una serie de explosiones submarinas destinadas a despejar las olas de coral. Se preguntó qué tipo de ola podría generarse si la bomba fuera mucho más poderosa. Así, el ejército de los Estados Unidos y Nueva Zelanda comenzaron a desarrollar un proyecto clasificado conocido como Proyecto Sello. Aunque se consideró posible el concepto de un arma, nunca se materializó, al menos no por parte de los estadounidenses. En 2018, Rusia reveló sus planes para una bomba de tsunami de entre 20 y 100 megatones, llamada Torpedo Poseidón. Se describía como un vehículo submarino no tripulado con energía nuclear y armamento, de aproximadamente 24 metros de largo. Ya en 2022, tras el inicio del apoyo mundial a Ucrania en su lucha contra Rusia, el país agresor insinuó que Moscú podría borrar a Gran Bretaña de la faz de la Tierra con un tsunami nuclear en represalia por su apoyo a Ucrania, o incluso detonar una bomba en la costa de los Estados Unidos. Presumiblemente, el torpedo podría ser lanzado desde un submarino o estar oculto en el fondo marino. Su alcance es de hasta 10.000 kilómetros, y el dispositivo se mueve lentamente para evitar ser detectado por los radares, acelerando a 100 kilómetros por hora al acercarse al objetivo. Una carga de hasta 200 megatones podría generar una ola de tsunami de hasta 500 metros de altura, incluso más alta que el Empire State Building. Se presume que, si tal ola emergiera en la costa de los Estados Unidos y avanzara por un terreno llano, podría penetrar hasta 500 kilómetros tierra adentro, alcanzando incluso Washington. Rusia afirma que ya tiene 34 bombas Poseidón en servicio con sus flotas del norte y del Pacífico. No se sabe si se puede confiar en las declaraciones de Rusia sobre su poder, pero por si acaso, es fundamental estar preparado para lo peor, ya sea ante un dictador desquiciado con un botón rojo o un inminente tsunami en el Mediterráneo. Tan pronto como el padre de Tilly Smith escuchó sobre un posible tsunami de su hija, apeló de inmediato al personal del hotel para evacuar a los vacacionistas de la playa. Así, la colegiala no solo salvó a su familia en ese terrible día, sino también a unos 100 turistas y empleados del resort. La niña fue apodada Ángel de la Playa, y su historia nos enseña que debemos actuar de inmediato en tales situaciones. Después de todo, si bien es probable que el gobierno tenga tiempo para advertir a la población sobre un ataque nuclear, es mucho más difícil predecir el momento exacto de la formación de un tsunami. En 2011, el gran terremoto del este de Japón golpeó Fukushima, desactivando las unidades de energía en la planta nuclear local. La ola llegó a la orilla en solo 10 minutos, lo que significa que también tendrás muy poco tiempo para salvarte. Lo primero que debes hacer es alejarte de la orilla. Lo más probable es que el tsunami arrase todos los caminos, por lo que huir en automóvil no es una buena idea.
Dirígete a pie hacia las colinas y montañas. Si decides esperar a que pase el tsunami en un rascacielos, ten en cuenta que aún estás en peligro. La intensa presión del agua en el edificio puede romper el vidrio, por lo que es mejor esperar en el techo de un edificio alto. Si te encuentras atrapado y no puedes alejarte de la orilla, trepa a un árbol resistente. Consulta la historia de Petra Nemcova para inspirarte en cómo escapar del tsunami en las Maldivas. Al pasar unas 8 horas en lo alto de una palmera, recuerda que si la ola te cubre la cabeza, no grites, porque tragarás agua y te ahogarás. El principal error es bajar de las colinas, dejar los refugios y regresar a casa tan pronto como notes que la ola ha retrocedido. La realidad es que pueden haber muchas olas de este tipo, rodando una tras otra durante horas, y cada una será más fuerte que la anterior. La clave para estar en el lado seguro es esperar a que todo esté bien o recibir otra notificación de las autoridades que confirme que el peligro ha pasado. Si te caíste al agua durante el desastre, necesitas encontrar algo que flote cerca. Por ejemplo, Maya, una niña de 13 años de la India, se salvó de esa manera durante un desastre natural en la isla de Car Nicobar. Fue arrastrada de la orilla por una ola y pasó 2 días en el mar, aferrada a un trozo de puerta de madera que le salvó la vida. Pero si el tsunami te atrapa cuando ya estás en el agua, ¡felicitaciones! Seguirás vivo, siempre y cuando no estés en un barco o buque, sino bajo el agua y lo suficientemente lejos de la costa, como los japoneses Akiko Tada, quien estaba buceando cerca de Sri Lanka durante el inminente tsunami en el Océano Índico en 2004. La niña permaneció con vida, de hecho, en el epicentro de los acontecimientos. Esto sucedió porque el tsunami suele concentrar toda su energía cerca de la costa. Recuerda que la retirada del tsunami no es el final. La catástrofe dejará ruinas, destruirá edificios, infraestructura dañada y problemas con el suministro de agua y alimentos. Los que sobrevivan pueden enfrentar síndrome postraumático, estrés, trauma, hambre, frío, falta de vivienda y medicinas. Por lo tanto, es mejor estar siempre preparado para el peor escenario. Tilly Smith no solo sobrevivió al tsunami con su familia, sino que también se hizo famosa por su acto heroico. Ahora tiene 22 años y da conferencias en todo el mundo sobre el riesgo de desastres. También debes cuidar de ti mismo y de tu familia, reuniendo artículos esenciales y un botiquín de primeros auxilios. Pausa el video y toma una captura de pantalla de la lista de artículos para la maleta de emergencia que preparé para ti. Coloca todo lo anterior en una bolsa hermética y ponlo en una mochila que siempre esté a mano, por si acaso. Si este video te ha dejado sin aliento, no dejes de ver nuestro próximo episodio, donde exploramos lo que realmente está ocurriendo bajo el agua y cómo podría cambiarnos a todos. ¿Aún no estás suscrito? Hazlo ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene es aún más impactante. Nos vemos en el siguiente.